Bueno, expectación ha provocado el anuncio de quienes conformen el gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet. Para hablar más sobre la contingencia política, si realmente existe acuerdo político programático, tenemos en el estudio el diputado del PPD, Pepe Out, con quien vamos a conversar también distintos temas del panorama político. Gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Hola, muy bien. Comencemos primero por su casa, digamos, hablemos primero de qué es lo que va a pasar. La presidenta electa anunció que entre el 15 de enero y el 27 de enero, porque dijo ser antes del fallo de la Haya, va a dar a conocer su gabinete. ¿Hay expectación? ¿Hay nombres? Bueno, hay expectación y hay nombres, naturalmente. Lo importante es que la presidenta Bachelet decidió darse más días para entregar a la opinión pública el conjunto del gabinete, incluidos subsecretarios e incluidos intendentes. Lo que es bastante sabio porque permite articular el conjunto de la figura, incorporar a todos los actores y al mismo tiempo permitir que durante febrero se constituyan los gobiernos regionales para que no le ocurra lo que le ocurrió al presidente Piñera, que tuvo que pedir en algunas regiones a los serenos de la concertación que continuaran en funciones porque todavía no estaba constituido el gabinete. Y es importante constituir el gabinete desde el primer día porque, al revés de otros años, la agenda, es decir, la partitura, está sumamente escrita. Lo que vienen a hacer esos ministros, subsecretarios, intendentes, está hiperdefinido. Y en consecuencia es muy importante que los primeros 100 días, como ha dicho la propia presidenta Bachelet, sean galopando y no trotando. Claro, trotando serían si es que no alcanza a conformar la totalidad del gabinete antes del 11 de marzo y que es la tarea que se ha puesto para iniciar, ¿cierto?, el gobierno. Hablemos de este acuerdo político y programático. ¿Qué significa hacer un acuerdo político y programático? ¿No es lo mismo que ser una coalición? La verdad es que ellos inventaron una sigla. Ellos. Los dirigentes de los partidos inventaron una sigla que no existe en la ciencia política. En la ciencia política, y tú puedes ver cualquier manual de ciencia política, una coalición política es un conjunto de partidos que se ponen de acuerdo para enfrentar juntos elecciones, es decir, eligen candidatos comunes, definen un programa común y se articulan para participar de un gobierno común. Eso se llama coalición. Ahora, si al gato lo quieren bautizar como ratón, da exactamente lo mismo porque va a mascar la aucha, va a maullar, etcétera, etcétera. Por lo tanto es una coalición. Es efectivamente una coalición de gobierno, en la medida, por supuesto... Porque hay algunos que no les queda bien decir que son parte de una coalición, en este caso como era la Concertación. Bueno, yo entiendo particularmente la democracia cristiana y en particular el liderazgo actual de la democracia cristiana. Le complica muchísimo sentirse partícipe de una alianza, de una coalición junto con el Partido Comunista. Ahora, la verdad es que es bien inexplicable porque ya formó parte de un acuerdo electoral el 2009, cuando se eligieron Teller, Carmona y Hugo Gutiérrez, los 3 diputados comunistas, rompiendo la exclusión, fue porque formamos una sola lista, un solo pacto electoral que se llamó, por lo demás, Concertación y Juntos Podemos por Más Democracia. Luego tuvimos juntos candidatos a alcalde en común. Gobernamos en muchas comunas de Chile con el apoyo de los comunistas, o cuando son comunistas con el apoyo de los demócratas cristianos. Nos pusimos de acuerdo en una reforma tributaria, nos pusimos de acuerdo en una reforma educacional, apoyamos a la misma candidata presidencial, en fin, es bien incomprensible. Yo creo que tiene que ver básicamente con las alianzas internacionales de la democracia cristiana, más que con la coyuntura local. Yo te puedo decir que en el Parlamento, al menos en la Cámara de Diputados, ese problema no existe entre demócratas cristianos y comunistas. Vamos a hablar también de lo que pasa en la interna de la Cámara de Diputados, pero significa entonces que para el senador Ignacio Walker hay una diferencia entre una coalición y un acuerdo político y programático. Bueno, él tendría que explicarlo, él es cientista político, no viviera. Por lo tanto, por eso le digo, le hago el alcance. Para él debiera existir una diferencia, ya que ha sido enfático en decir que esto es un acuerdo político y programático y no es una coalición como lo fue la Concertación, lo ha dicho, y usted lo sabe. Es que es como él habla como si la Concertación se hubiera definido desde el inicio que iba a gobernar 20 años. Y la verdad es que no. La Concertación fue construida para ganar el plebiscito. Luego se afirmó para gobernar 4 años con Patricio Aylwin. Como lo hizo bien y fue validada por la ciudadanía, siguió adelante.
pero uno no define estar juntos 20 años. ¿Me entiendes? Uno se pone de acuerdo electoralmente, programáticamente y para gobernar juntos, y eso se llama en los manuales de ciencia política una coalición política. Existen coaliciones electorales y coaliciones políticas. Esta, naturalmente, es una coalición política porque no murió el día de la elección. Pregúntele al senador Walker si este acuerdo murió el día de la elección. Claro. Hablemos también de lo que pasa al interior de la Cámara de Diputados y esta fusión de bancadas entre el Partido Socialista y el PPD. ¿Cuál es el beneficio que ganan dentro de la coalición? ¿Cómo dice usted entonces el poder, cierto, ser parte o fusionar esta bancada? Mira, nosotros no es que vayamos a fusionar bancadas, no es que vayamos a desaparecer los diputados PPD y los diputados del Partido Socialista. Lo que se ha definido es que nos articulemos para constituir juntos una bancada que se convierte, por ese hecho, en la principal bancada de la Cámara de Diputados. Eso da pequeñas prerrogativas. ¿Principal bancada en la cantidad de números de Exactamente, diputados? porque suma 32 diputados. Más que la UDI. Más que la UDI, que bajó de 40 a 29. Y la Democracia Cristiana eligió 22 y hizo lo mismo con el Partido Radical, sumando entonces 28. Ahora, cuando la nueva mayoría esté articulada en unidades más grandes y más claras, obviamente es más fácil articular luego el respaldo al programa, con una bancada coordinada PPD-PS, con una bancada coordinada de CPR, con una bancada del Partido Comunista con la Izquierda Cristiana. Al final son tres que se tienen que poner de acuerdo para ver cómo impulsamos el programa al interior del Parlamento. Y en la interna de la Cámara de Diputados, ¿cuál es el beneficio en este caso de hacer No tiene particulares, son marginales, francamente. Es más bien la señal. Aunque desde el punto de vista práctico, si tú me preguntas a mí, estos 4 años que yo he sido diputado, la coordinación entre los diputados socialistas y PPD ha existido siempre. Y mucho más incluso que la eventual coordinación entre diputados socialistas y demócratas cristianos, a pesar del acuerdo directivo, digamos. Pero una cosa es el acuerdo directivo y otra cosa es lo que ocurre cuando, si tú examinas las votaciones, por ejemplo, vas a ver que es mucho más frecuente ver a PPD y PS votando juntos que ver salvo cuando votamos todos juntos. Porque formamos parte de una misma comunidad, tenemos un electorado bastante similar. La gente identifica al PPD y al Partido Socialista como partidos de izquierda democrática y como una especie de primos hermanos, y por lo tanto es natural que nosotros nos coordinemos, por supuesto siempre, para fortalecer la coordinación total de la nueva mayoría. Nunca para hacer un polo disociado y separado y para establecer una pretendida hegemonía. Pero es mejor. ¿Y cambia la hegemonía de la democracia cristiana cambiando también los acuerdos al interior de la Cámara de Diputados? No, porque la democracia cristiana tenía 19 diputados, hoy día tiene 22, y es natural que su gravitación hoy sea mayor que la gravitación que tuvo en el periodo pasado. Ella no depende de con quién conversa o con quién se articula para hacer pesar su peso específico, el que le dieron los electores, que hicieron que 22 demócratas cristianos se sentaran en la Cámara, junto con los 67 de la nueva mayoría. Hablemos de lo que pasa en la... Que está bastante entretenido. En la vereda de frente, claro. Sí. Hablemos de lo que pasa precisamente en Renovación Nacional y en la Unión Demócrata Independiente, en la Alianza. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su primer diagnóstico? Mira, yo creo que es muy importante para el país, para los avances democráticos posibles y también para la derecha. Porque la derecha ha sufrido durante estos años de una especie de indiferenciación de sus dos partidos, que representan prácticamente lo mismo. Ellos no articulan diversidad. El Partido Comunista y la Democracia Cristiana son partidos distintos y cuando los unimos en una coalición, obviamente que sumamos, representamos algo amplio. La unión entre RN y la UDI es francamente chana y Juana. A veces Carlos Larraín habla más a la derecha que Patricio Melero o viceversa. Y lo que está llorando, creo yo, es la emergencia de un actor de derecha liberal, liberado del yugo de la UDI, disociado. ¿Y ellos y Pedro Brown lo lograron ver? Yo creo que lo lograron ver, aunque tarde, porque esto está llorando hace mucho rato. Yo pensé que lo habían visto cuando el presidente Piñera consiguió formar una coalición por el cambio.
pero desechada casi al minuto de instalado en el gobierno, y no se preocuparon de conformar una fuerza liberal de derecha que conversara con los demás partidos. Lo que pasa es que en la derecha hay poca cultura de coalición, volviendo al punto inicial. Hay poca cultura de tolerancia y de promoción de la diversidad. ¿Ah? Y por eso que, bueno, en Renovación Nacional el quiebre tiene que ver básicamente con eso. ¿Ah? Con que se impuso finalmente una perspectiva más conservadora en lo político, en lo valórico, en fin, y ellos ya no soportaron. ¿Ah? No soportaron porque estaban finalmente humillándose y doblegándose sin poder expresar su perspectiva y sus posiciones políticas. Usted, bueno, a Carla Rubilar, a Joaquín Godoy, a Pedro Brown, más allá de las diferencias políticas y de sus militancias, ustedes tienen una relación al interior de la Cámara de Diputados, por lo tanto se conocen, ¿cierto?, en el trabajo que comparten. Por eso es que yo quisiera preguntarles sobre las críticas que ellos han recibido, y es que, bueno, ¿por qué esperan una vez, ¿cierto?, ser electos por cupos de Renovación Nacional para finalmente materializar su salida y finalmente poder, ¿cierto?, formar este movimiento Amplitud, que no sabemos si es que se va a constituir en partido político? ¿Usted cómo ve esas críticas? Son críticas bien oportunistas, porque tú te imaginas cómo habrían sido las críticas si ellos hacen esto durante la campaña presidencial de la alianza. Es evidente que nunca es oportuno salir y quebrar un partido, pero obviamente la oportunidad no era durante la campaña presidencial. La oportunidad es ahora. Ahora, o sea, que más allá de que ellos necesitaban para seguir en el Parlamento. Pero más allá de eso, habría sido un daño irreversible a la candidatura, que ya no necesitaba más daño con el que se autohacían o le hacía la moneda. En consecuencia, el momento es evidentemente ahora, que tienen 4 años por delante, que hay que constituirse. Ellos han sido valientes, primero porque no tienen asegurada la reelección 4 años después. Depende del éxito que tengan en formar una nueva fuerza política. Se quedan sin bancada. Segundo, se quedan sin bancada. Eventualmente les pueden quitar los cupos en las distintas comisiones. Yo convivo con Joaquín Godoy en la Comisión de Hacienda. Tengo una muy buena relación con Pedro Brown, que es miembro de la Comisión de Vivienda. En fin, Carla Rubilar es de la Comisión de Salud, es importante allí. La clave es si ellos van a tener éxito en conformar un nuevo actor político. Ahora, eso tiene mucho que ver con el cambio del sistema electoral. Ellos están apostando sin duda, y por eso lo hicieron al día siguiente de la votación del término del 120 en la Constitución. ¿Ah? Porque eso abre la puerta a un cambio de sistema. Para nosotros es una buena noticia, porque vamos a tener a un grupo de diputados interesados de verdad en el cambio del sistema electoral. Y, entre paréntesis, va a ser la prueba de fuego para la nueva mayoría, porque una cosa es votar simbólicamente el término del 120 y otra cosa es firmar con su voto el cambio de un sistema electoral que obviamente va a traer más competencia e incertidumbre a quienes somos diputados hoy día. Esa va a ser la prueba de la blancura, y yo espero que todos la pasen. Joaquín Godoy, dentro de las declaraciones que ha entregado, ¿cierto?, a lo largo de estos días, ha dicho que él perdieron la batalla de las ideas al interior del partido, y que llaman a la alianza a no ver con otros ojos más que optimismo, porque se están ampliando, tal como dice el movimiento, y que quieren sumar precisamente para la alianza y no ser un accidente. ¿Usted también, de acuerdo a lo que ha señalado ahora en esta entrevista, lo ve así? Yo creo que la alianza le conviene, bajo la condición, sí, de que aprendan a articular diferencias y a no matar la diferencia, que ha sido la cultura de la derecha en su historia. Si ellos aprenden a convivir con la diferencia, obviamente van a poder crecer. Pero eso implica que se les permita a los distintos partidos tomar decisiones y llevarlas a cabo de manera autónoma. La UDI no toleró que Renovación Nacional hiciera nada fuera del acuerdo entre ambos durante este periodo. Lo primero que hizo Renovación Nacional, y lo único que hizo, fue el voto del otro día, pero ya terminado el gobierno, en fin, el voto a propósito del cambio del binominal. ¿Qué pasa y cómo ve usted, ¿cierto?, precisamente el futuro de la alianza cuando llegan nuevos liderazgos? Vemos, ¿cierto?, la voz fuerte de los diputados de Renovación Nacional electos por 12 circunscripciones claves, como es Santiago Oriente, Santiago Poniente, y bueno, prontamente ya, ¿cierto?, va a quedar libre de la moneda el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ve usted? Pero mira, en la UDI hay una discusión que parece generacional, pero que en verdad no es generacional. Ellos están respondiendo a la pregunta: ¿qué hacemos para remontar la crisis? O volvemos a las raíces, es decir, volvemos a ser un partido doctrinario, liberal en lo económico a ultranza y conservador en lo valórico, o nos adaptamos a la realidad chilena que ha cambiado. Y allí están las dos.
que cruzan generaciones. Y uno lo ve, bueno, yo lo veo claramente, y yo creo que la que está ganando hoy día es la de la vuelta a las raíces, es decir, la constitución de un partido, el que quiso Jaime Guzmán, ¿ah? Antes de la deriva de Lavín, que puso los problemas concretos de la gente por delante de la doctrina. ¿Ah? Y yo creo que eso es lo que está en juego, y vamos a ver qué sale, si sale un partido de nuevo doctrinario, claramente identificado con la derecha, defendiendo sin complejo los valores y los temas de la derecha, o un partido que intenta modernizarse y adaptarse a los cambios que ha experimentado su propio electorado. Y en Renovación Nacional, cuando le hablo de estos liderazgos, ¿cierto? Como el de Alamant, que ha tenido y ha responsabilizado directamente al presidente Sebastián Piñera de la derrota electoral, también, ¿cierto? El liderazgo que ahora y el peso que va a tener el senador electo Osandón, y ya se lo decía, cuando el presidente Sebastián Piñera deje la moneda. Esto está entretenido, pero si tú me aprietas, yo te diría que hoy día el liderazgo de Sebastián Piñera es incontrarrestable. Primero porque tiene una cota, él finalmente consiguió lo que buscaba, y lo que buscó a pesar de dañar así la opción de la alianza. Lo que él buscó es ir más allá de su alianza para terminar su gobierno con más aprobación que rechazo, cosa que estaría en las últimas encuestas consiguiendo. ¿Ah? Lo más probable es que ahora la encuesta CEP lo entregue, lo mida con más aprobación que rechazo, porque obviamente aparece como y ese es un capital que va a guardar él, ¿no? Y ese es un capital completamente personal e intransferible, como dicen. Y yo creo que no va a volver a Renovación Nacional, porque sería achicarse, y va a tratar de instalarse como lo que fue Michelle Bachelet, la única alternativa posible para la coalición de derecha de tener una opción en la próxima presidencial. Y se va a imponer por la vía de los hechos. Salvo que, por supuesto, esto se deteriore, es re difícil mantenerse en el tiempo, es lo más difícil. Además, como a Sebastián Piñera le gusta mucho apostar permanentemente su capital, corre riesgos, pero si hace lo que hizo Michelle Bachelet, si logra contener sus ansias y se dedica a lo que podría, tiene su fundación en Tantauco, en fin, tiene Fundación Futuro, y no se mete en la coyuntura a tratar de controlarlo todo, que es su instinto, obviamente habría que apostar a que él va a ser la carta de la derecha en 2017. Bien, pues vamos a dejar esta entrevista abierta porque por supuesto que hay movimiento al interior de la UDI, vamos a ver lo que pasa en Renovación Nacional, vamos a ver también cuando conozcamos el gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet. Gracias por compartir esta conversación esta mañana de día sábado, pues. Y nosotros nos separamos, ya volvemos.